Lucía Ligmaer. Isabel Calderón. Vamos a ver, hoy venimos a recomendaros una película española, divinamente, llamada Mallorca Confidencial, dirigida por David Yundain. O Yundain, la verdad, David, perdóname, sí, Yundain me parece, que es tu tercer largometraje, hijo mío, pues felicidades, la hemos visto y nos ha gustado muchísimo. Así es. Y está además protagonizada por una Lolita Flores que está, pero magnífica, esta señora que no la vemos desde Rencor, o sea, que ganó el Goya además. ¿Me puedes explicar, hija mía, que te llamen más? Ya está bien. Exacto. Protagonizada por Lolita Flores, también está su hija Elena Furiase Divina, y Asia Ortega, que yo no la conocía, pero es una actriz que me ha encantado, que está, entre otras personas que están en el reparto, ¿no? Pero bueno, he citado a las mujeres, de que es que, bueno, es un matriarcado, la película va sobre todo de mujeres. Bien, Lolita está magistral como matriarca de un poblado gitano llamado Son Canal en Mallorca. Ella es la chusa, ella es la jefaza, ella es la narcotraficante de Mallorca, ella es la jefa del clan, es la jefa del poblado a la que todo el mundo acude, ella cuida y reparte, curro, dinero, ella manda, ordena y tal. Pero es leal y es justa y es buena con los suyos y quiere que todo permanezca igual, que todo siga como de costumbre, porque está cambiando allí Mallorca y en las cositas ilegales, ¿vale? Entendemos. Ella quiere que todo siga como siempre, que la gente también le sea leal a ella y que nada cambie en el poblado, como he dicho. Pero hay malos amigos y amigas, un constructor corrupto, un policía corrupto, un juez que no es corrupto, fíjate, el único así como bueno de la historia, en el sentido legal, porque me cae muy bien toda la familia de Lolita, bueno, en esta forma, o sea, Lolita Flores y la de la película, me refiero, pero hay mucho dinero de por medio, ¿vale? Hay un policía corrupto, un constructor corrupto y mucho dinero de por medio. La historia comienza cuando Nela sale de la cárcel y vuelve a Son Canal. Ella fue a la cárcel por no vender a Chusa, a Lolita, que cuidó de ella y de su hermano cuando sus padres murieron por darse a la mala vida. O sea, tenemos de todo. La droga. Las drogas. Nela quiere trabajar dignamente, vivir dignamente, o sea, ganarse la vida de una manera digna. Que su hermano vaya al instituto y que también se aleje del ambiente que hay en Son Canal. Quiere rehacer su vida, quiere que todo lo que gire en torno a su mundo, a su vida, sea legal. Pero a su vez, claro, ¿qué pasa? Que ella pertenece ahí y entonces no quiere dejar atrás a su gente, a su entorno, y tampoco a Chusa. Bueno, es que al final, claro, les quiere, pero quiere dejar atrás esa vida, ¿no? Que además hizo que sus padres murieran y que ella le llevó a la cárcel. Bien, sí. Claro. Entonces Nela pues tendrá que elegir, y elegir es perder algo y ganar algo, pero la pérdida a lo mejor puede ser mayor que el beneficio, ¿no? No se puede tener todo. Seguir en Son Canal o llevar una vida ordenada. Hija, no puedes tenerlo todo, Nela, ¿sabes? Y Chusa no se lo va a poner fácil. En este ambiente Nela descubre un secreto y ocurre una tragedia, y ahí es donde ella tendrá que decidir si ser leal a Chusa, al poblado, a su familia, a su origen, o seguir su camino. La película está basada en hechos reales. Este thriller, porque es un pedazo de thriller, se inspira en la vida de Francisca Cortés Pinazo, conocida como La Paca, una conocida matriarca de Son Banyà, poblado chabolista de Palma de Mallorca, y una de las mayores narcotraficantes del Estado. O sea, menudo historión. Sí, mujer. Gitana. Sí. El guión es de una mujer también, Amelia Mora, guionista de la celebrada La Infiltrada, que a mí me gustó mucho, la verdad, y nos ofrece una mirada muy diferente de la Mallorca a la que estamos acostumbrados, de turismo, sol y playa. Esta isla paradisíaca donde veranean los reyes. Y entonces aquí nos vamos a otro lado, ¿no? Nos adentramos un poco en las afueras, en lo que no está tan visible, en los márgenes y en otro tipo de vida, en otras vidas que luchan por salir adelante. No os la perdáis, la peli se ha estrenado este viernes en los cines de toda España. Ahí queda. Desde el día en que te perdí. Sí. Guapa. ¿Lo viste que el otro día os mandé ese reel? Ay, no lo sé. Bueno, o sea, os mandé un reel que luego, claro, te voy a mandar, que son 5 tíos en una montaña haciendo el Yuriscu Guapa, que bueno, ay, por favor.
Es que, claro, nos mandamos tantos reels que a veces no los veo todos. No te preocupes, yo tampoco. Ya. Ahora, como estoy obsesionada con Martín... ¿H? No, este argentino maravilloso que me descubriste tú hace mucho. Ah, Martín Cirio. Martín Cirio, estoy obsesionada Faraona. contigo, la faraona. Me muero de la risa. Es muy gracioso. Siempre estás en el límite del bien y del mal, Sí. pero entendemos tu humor. Sí. Y chica, o sea, es que yo me descojo. Es muy bueno, es muy, muy bueno. Lo ha pasado muy mal, Sí. pero ahora está forrado. Nos ha hecho un tour por su casa. Sí. Argentino querido. Sí. Estoy a tope con él. No me extraña, es muy gracioso. Es muy bueno, ¿eh? Es que una persona que hace ese tipo, que hace Twitch 3 horas al día, estos directos, ¿me puedes explicar? Hay que tener ganas, para dedicarse a eso cada día. Bueno, ¿no? es claro, su trabajo y le va súper bien, vamos. Ya, pero qué duro, ¿no? Estar 3 Total, horas ahí total. haciendo contenido tú solo. Todos los días. Todos los días, ¿eh? A veces supera al Rubius y esas cosas que me encanta. Y al Bueno, Ibai ese y todos. Estaba, si no me equivoco, estaba entre los 10 primeros del mundo. Mira, como es que youtubers. me encanta. Entre los 10 del mundo. Mira, chico, argentino, maricón, divino, divertidísimo. O sea, a favor. A favor siempre. O sea, mega a favor. Muy bien. Yo no te voy a cancelar. No. Venga. Y no te vamos a soltar la mano. Nunca jamás en la vida. A ver si te llega este mensaje a través de alguien, no sé. Bien, este podcast, queridas amigas, es un podcast de desfase absoluto porque se llama Destrozadas. Lo acaba de decir Lucía Ligmaer. Vamos a contar 2 historias tan truculentas, pero perfectas para el verano. Como vais a escuchar esto ya, ¿no? En breve, y que estamos aquí ya como con ganas de playa, con calor sol que te mueres. y vida. Parecen 2 true crimes. Sí, son un poco 2 historias. Tiene este punto como que siempre les llaman a las mujeres juguete roto, Sí. ¿no? Entonces esto ya es como no sé, como si el Toys R Us estuviera destrozado. No, totalmente, pero es que te voy a decir una cosa. Todas las cosas que nos hemos leído, o sea, yo todo lo que me he leído sobre Sí. hablar sobre estas mujeres, además que alcanzaron la fama, alcanzar la fama muy joven te destroza la vida. Absolutamente. ¿Te has visto ya el documental, por cierto, de Kylie Minogue? No, Ah, está guay. no me lo habías dicho No. antes. No, ¿Dónde está? es que se me acaba de ocurrir. Mira, está es en que, Netflix. o sea, hay gente que, por ejemplo, empieza a ser como famosa a una edad, en la que ya eres adulta y se lo creen tanto, que eso lo hemos visto tú y yo, que es impresionante, lo que se lo creen, o sea, se vuelven otras personas, una soberbia y una cosa que es que, o sea, parece que van pisando la calle y parecen Dios. Sí, levitando. Sí, trepas y tal, que no, esto a nosotros no nos ha pasado, os lo juro, no es porque no lo diga yo, es que somos tan normales, de verdad, que es que damos asco, lo normales que somos. Es impresionante. Pero mucha gente en nuestro entorno que hemos visto, ¿no? Su subida y para mí su caída en cuanto a seres humanos. Y luego hay gente que no lo sabe gestionar, pero ya no a un nivel de soberbia y de creerse algo, sino que les destroza la vida por completo porque no saben manejarse, no saben manejar la exposición. No, bueno, no me extraña, ¿eh? Hombre, no me extraña. Tú y yo que nos No. protegemos tanto, Sí, sí. que estamos aquí metiditas en nuestro nicho y que de vez en cuando Sin peinar. tú sacas tu libro, yo me hago mi serie, me hago mis articulitos y mis cosas y no sé qué, y mis charlas y tal, pero muy recogiditas. Hemos sido listísimas, Lucía. Sí, sí. Y tengo que decir, no lo vamos a decir nosotras, pero es verdad, muy humildes. Mira, es que Así te lo digo. es increíble. Porque yo te digo que la semana que viene salgo en Le Monde. Yo salgo ¿Qué te pasa? en el ¿Qué mundo, te en la parece? contra del mundo dentro de poco, Y nada, y aquí estamos. y en ese moda dentro de poco también. Y aquí relajada. Y en la 2, en la tele, y tú sales en Le Monde. Oye, enhorabuena. Gracias. Por el libro. Sí. Cauterio. Cauter. Cauter, me encanta, porque se acaba de traducir al francés. Sí. Pero ya hacía tiempo, ¿no? Ahora. Pues querida, eso es alcanzar el prestigio, ¿eh? Porque si Francia dice que sí... Ojalá. Yo como Almodóvar quiero triunfar fuera. No, es que si triunfas en Francia, que son unos presuntuosos impresionantes, y eso lo sé yo por haber vivido allí, es que triunfas. Tú fíjate, a mí esto con la bola negra, ¿no? Francia les ha hecho unas críticas un poco a machete. ¿Ah, sí? Porque es un poco en plan la peli, bueno, pues que es muy maniquea, que no sé qué, no sé qué. He leído muchas cosas. Para ganarte a los franceses, chica, tienes que ser de una intelectualidad y de una presuntuosidad que no digo que lo seas tú, No, pero que... me encantaría. No. Ellos te han visto como bien. Le Monde. Me han entendido.
Felicidades. Gracias. Estamos en la cumbre. Estamos en Le Monde. Estamos en Le Monde. Maricón. Bueno, vamos a ver. Cuenta, Yo por favor. vengo a hablar de la famosísima actriz Jeanne Seberg, que para quien no sepa quién es a estas alturas de la vida, es la protagonista de al final de la escapada de la película de Godard, la película fundacional de la Nouvelle Vague, ella con su camiseta a rayas, su pelo a lo Garçon corto, ¿no? Esos pitillos, y ella repartiendo periódicos, que se hace novia de Jean-Paul Belmondo, que es un granuja, y ella se enamora de él, y luego pues el final de la película es mítico porque ella se enamora de él, pero al final pues le entrega a Le Flic, a la policía, que bueno, pues es una película que hay que ver de verdad, ¿eh? Godard es muy fuerte, pero es que esta película hay que verla. Bueno, porque es muy importante. Entonces, bueno, yo te voy a hablar de su vida a partir de un libro que me he comprado, que se llama El libro de los renglones torcidos de Hollywood, de Juan Tejero, que te habla pues de gente... Juguetes rotos, como siempre estamos diciendo, de Hollywood. También está la historia de James Dean, bueno, de los de siempre. Sí. Pero... Los mitificados. Los mitificados, pero me ha apetecido hablar de esta señora porque es una película... El otro día me puse una película de ella con Kirk Douglas que se llama La tercera víctima, que es tan mala, está en Filmin, te quiero, pero es una película malísima. Kirk Douglas absolutamente sobreactuado. Ella, bueno, es secundona porque simplemente hace como de exmujer. Él está obsesionado con su exmujer y la va siguiendo y tal. Oh. Es malísima, pero es que, bueno, estaba ella y ella a mí me... Bueno, Bonjour Tristesse de François Sagan Claro. hizo... No, ella era magnética. Ella era magnética. También te digo... Su carrera es malísima, lo voy a Sí. explicar aquí. Bonjour Tristesse, François Sagan es una señora que a mí me fascina. Sí. Ella escribió un libro que se llama Tóxica cuando ella misma se metió en un centro psiquiátrico por adicción al alcohol y a las drogas. ¿Quién? François Sagan. Vale. Y tiene un libro que se llama Tóxica, en el que tiene dibujos y ella va contando la crónica de su recuperación. Y es increíble. Mira tú, Girl Interrupted. Ella también tuvo una fama muy temprana por el libro de Bonjour Sí, Tristesse, sí, que sí. luego, como digo, Otto Preminger la llevó al cine. Y Jeanne Seberg era la protagonista, la hija de Jonathan Niven, ¿no? John Niven, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, da igual. David Niven. David Niven. Y François Sagan, pues también le ocurrió eso. Y además hay un vídeo en internet muy famoso en Instagram que dice ella, yo solo quiero ir a bailar, reírme y pasármelo fenomenal con mis amigos. Sí, hija, te lo pasaste tan bien que Ya, a mí sí. siempre también me da mucho miedo de... Bueno, hay que saber parar de vez en cuando, ¿no? Bueno, por supuesto, hay que cuidarse, hija. Y aquí te contamos que... Efectivamente. Dos ¿Por qué? ejemplos. ¿Por qué te tienes que cuidar? Bien. Como digo, la recordaremos siempre por al final de la escapada. Se convirtió inmediatamente en icono pop después de esta película, no fue la primera, ahora cuento la cosa, y en la figura absolutamente, como digo, también fundacional de la Nouvelle Vague, calle de cinema. La adoró, la adoraron los franceses, la adoró toda Francia. Y si ya he dicho que si adoran a Francia a alguien, Todos, es que ya está el check. todo ¿vale? sale bien. En Estados Unidos no. Ya No. Bien, Jeanne Seberg no es francesa, nace en Iowa en 1938 en una familia súper mega americana, luterana, americana, conservadora, republicana. Su padre farmacéutico del pueblo y su madre la profesora de primaria del pueblo, ¿no? Pues vivían en esas casas donde se izaba la bandera americana en el jardín. O sea, imagínate, Sí. ahí el arte, pues mira, no. No, bueno. Iowa. Sí. Desde pequeña ella está obsesionada con las obras de teatro de la escuela, escribe una con 8 años, la interpreta, todo el mundo qué bien, esta niña es súper dotada, le va todo esto, no sé qué, bien, vocación absoluta. Y ella dijo, comencé a interesarme por la interpretación a los 12 años cuando vi a Marlon Brando en su primera película Hombres. Recordemos, bueno, Marlon Brando es como la figura para todos estos de todas estas épocas, ¿no? De los 40, 50, 60, todos obsesionados con Marlon Brando, James Dean, que además Marlon Brando se enfadaba porque le comparaban a James Dean con él y todo esto. Recordemos que Truman Capote le hizo una entrevista en el que Marlon Brando estaba absolutamente fumado y Truman Capote dijo de él que era uno de los hombres más tontos que había entrevistado. ¿Lo recuerdas? Por supuesto, la pieza se llama El Duque en sus dominios y es una maravilla del periodismo narrativo. Bueno, o sea, es fantástico. Lo además, destroza. lo destroza porque le pone al otro como si fuera de verdad, no iba a decir subnormal, pero se puede, como si fuera de verdad imbécil. Sí, sobre todo pretencioso. Lo trata de, empieza a hablar de psicoanálisis sin saber, pero llega al centro de su problema. No volvió a dar entrevistas Marlon Brando Hombre, después no me de eso. extraña, claro. Entonces te llega Sí. que es superdotado y te pilla que eres un impostor. Buenísimo actor, todo lo que tú quieras, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Que en la película de Bertolucci pues se violó a esa señora en la de París, ¿cómo se llama? Último tango. En París. Así que eres un desgraciado. Bueno, Sí. ya está. Bien.
Bueno, pues nada, se interesa por Marlon Brando, tal, vale. A los 17 años, aquí ya empieza la movida. Vamos a ver, Otto Preminger, uno de mis directores favoritos, pues mira, la elige para hacer de Juana de Arco, de entre 18.000 jovencitas. Él puso un anuncio, no sé qué, la señora que estaba con ella, ella tenía 17 años, que era su profesora de arte dramático, manda el anuncio en la oficina de Otto Preminger y de 18.000 jovencitas la cogen a ella. Empieza su declive. No empezar la vida, sino empieza su declive. ¿Ahí empieza a ir todo mal ya? Ya empieza a ir todo mal. Madre mía. No se puede llegar a la forma tan pronto como hemos dicho. Vamos a ver, el rodaje es en Inglaterra, fue un infierno. Otto Preminger la martirizó hasta que, con todo lo que pudo y más, según cuenta Juan Tejero en este libro, y por qué no le íbamos a creer, francamente. Claro. Refuerzo intermitente, le enviaba flores y trajes de alta costura, o de repente la encerraba con cerrojo en la suite del hotel y le decía que había rodado mal la toma delante de todos, que era la más... Decía, eres más fría que un pepino. Qué vergüenza. Le decía, sí. Delante de todo el mundo. La trataba mal, la insultaba en el rodaje, la trataba fatal. O sea, de repente lo típico. Decía Kirk Douglas que Otto Preminger era el director más violento con el que había trabajado. Fíjate. Y Kirk Douglas trabajó con todo el mundo. Efectivamente, sí. Además, en el rodaje de la escena de la hoguera, ¿no? En el final, las llamas se descontrolaron y estuvo a punto de morir quemada viva, ¿vale? Una bola de fuego le explotó en la cara y su estómago sufrió quemaduras que le duraron toda su vida. De hecho, tuvo amantes a los que le pedía, según en el libro de Juan Tejero, que le quemaran los cigarros en el cuerpo. Ah, era masoquista. Ella le dejó esto, lo de los fuegos, el traumazo de Juana de Arco, de todo esto. Bueno, pero algo más se tiene que pasar. Hombre, sí, claro que era masoquista, porque ya te voy a decir, una señora atormentadísima, pero bueno, a partir de aquí... Ay, pobrecita. Bien. Años más tarde, en plena depresión, en una de sus depresiones, delataría que ojalá hubiera muerto en esa hoguera. Bien. La crítica puso a parir a la película y la puso a parir a ella. Como bien decía Otto Preminger, la crítica decía que ella era muy fría. No era una intérprete expresiva ni... No, que era súper fría. Bien. Ella era joven y era muy progre. Y en este momento, ¿no? 17, 18 años, en una asociación a favor de las personas negras, ¿no? El padre se enfada muchísimo y dice, la gente pensará que es comunista. Yeah. Bueno, en ese momento ella misma también envió dinero a la madre de James Dean cuando este murió. Ella era una persona absolutamente generosa, daba. Quería que la quisieran, ¿no? Daba, era estupenda. Bien, progre además, bien. Después de la peli de Juana de Arco cae en una depresión tremenda por el maltrato de Preminger y por la reacción de la crítica y el público, pero poco después la vuelve a llamar, como hemos dicho, para Buenos días, tristeza, peli adaptación de Bonjour, Tristesse de François Sagan. ¿Y qué pasa? Pues que durante el rodaje se vuelven a repetir los maltratos y, como cuenta Juan Tejero en el libro, intentó suicidarse más de una vez por el trato del director. Ya empieza el tormento. Bien. Vale, la crítica volvió a poner a parir la peli y a Seberg, aunque luego esta es una de las películas más famosas de Otto Preminger. A mí me encanta, francamente, es una película que me encanta. Pero bueno, oye, pues cada mira, uno, en ese momento, bien. Pero la peli sí que triunfa muchísimo en Francia. Bueno, bien, claro, Bonjour Tristesse, ¿no? Bien, Ribera francesa, allí rodada, bien. Todo, es divina porque empieza en blanco y negro, luego cuando llega el lujo, llega el color, bueno, es un poco Mago de Oz, todo así. No Mago de Oz, porque es Bonjour Tristesse, Buenos días, tristeza, fatal, acaba todo. Bueno, bien. Pero la peli triunfa muchísimo en Francia. Calles de Cinema dijo que ella, Jean Seberg, era la nueva divinidad del cine. Mientras rodaba la peli en la Riviera Francesa, conoce, la pobrecilla, que a todas nos pasa lo mismo, vamos a la Riviera Francesa y ¿qué haces? Pues conoces a un playboy. Es un idiota. Es un idiota que hace esquí acuático, que un playboy abogado francés llamado François Moreuil. Y se casan. Él era un gamberro del que decían que abría botellas de champán con un látigo, ¿vale? Hacía esquí acuático, como todos, y tenía una tortuga maestrada, esas cosas que hacen los ricos idiotas, ¿no? Ay, por favor. Claro, bien. ¿Qué hacía? ¿Saltaba la tortuga? Yo no tengo ni idea. Ella cae rendida. Bien, ella se casan y se van a vivir a Estados Unidos, a Nueva York. Y ella intenta entrar en el Actors Studio, pero claro, como ha tenido tan malas críticas las películas, es que ni revisan el papel. Dicen, o sea, tú fuera, eres malísima. Nada, nada. Bien, y 3 años después, pues se divorcian, porque claro, pues chica, se divorcian.
Esto es así. Van a ver a Nueva York, ella va a seguir rodando, va a seguir rodando, pero se divorcian. Bien. Aún así, él, cuando ya están separados, dirige una peli que ella protagoniza. El rodaje vuelve a ser un infierno. Hay una foto de ella haciéndole a él una peineta, que yo la he buscado en internet y está. Y él ahí además sexualizándola a tope en la película, como todos los... Tuvo muchos maridos, pero 3 de ellos fueron directores de alguna de sus películas y en las 3 ella sexualizada viva, casi porno todo. Ay, no. Horrible todo, como era un pibón, pues chica. Ya. Franceses también, ¿no? Sí. Eso fue. Bueno. Como tú dices siempre, Francia capaz de lo mejor, y de lo peor. Gracias al gamberro de su exmarido, conoce a Godard, que la quiere para el final de La Escapada. Es una peli que va a ser muy precaria, un caos de rodaje, un disparate. Y dijo ella, no hay luces, no hay maquillaje, no hay sonido, solo hay una cosa positiva. Es tan distinto a Hollywood que me he quitado todas las inhibiciones. Fija bien. Se lo pasó rodando al final de La Escapada de puta madre. Ay, mira qué bien. Mira, de verdad, sí. Ya tocaba, pobrecilla. Bien, la peli fue un éxito absolutamente sin precedentes en Francia y en todo el mundo y ya ella fama a tope. Es como la imagen de un cambio de época, ¿no? Claro, el esa acaba de escena empezar la Nouvelle Vague. Sí, ella repartiendo periódicos. Sí, acaba de empezar, ¿no? Bien, nuestra única crítica estadounidense conocida, Pauline Kael, que un día tendríamos que hablar de ella porque pues muy fuerte, ella era mala, además. Mala de cojones, pero bueno, supongo que en ese Mendo Cruel de hombres, bueno, bien. Le hace la crítica de cine de la película al final de La Escapada y dijo de ella, es la musazorra más aterradoramente simple del cine moderno. Pero esto la transformó inmediatamente en icono. Ya, y punto. Da igual. Dijo, la película es pero ella es tan simple. Hija, bueno, no es que sea simple, es que Godard escribió un guión para ella, haciéndola pues de chica Manic Pixie Dream Girl, la primera. La primera. Cariño, no es que ella sea simple. No. Pauline Kael, que ya estás muerta. Es que él es un gilipollas, que ya está demostrado. Creo que estaban rodando una peli sobre Pauline Kael. Bueno, o sea, me encantaría leer todo sobre Pauline Kael. Ya, tenía una relación rarísima con Warren Beatty que siempre la quiso seducir, claro. ¿Ah, sí? Sí. Pues un día hablamos de ella. Ay, sí. Pues venga, sí. Bien, ella se transforma en icono, bien. Y todas las francesas se cortaron el pelo como ella, vestían como ella, Dice el autor de la película que en cada crisis de Jean Seberg, ella siempre se cortaba el pelo. Sí. Como a lo mejor para buscar la alegría de cuando hizo esta película. Ya. Porque empezó el tormento con Otto Preminger, estaba deprimidilla, intentó suicidarse como bueno, y Juana de Arco, ¿no? Y todo, no, pero ella vuelve aquí. Ya. Ella vuelve aquí. Claro. Sí. Vale, ella se convierte en actriz de culto, vuelve a Estados Unidos, rodó otra peli, volvió a Francia, rodó 3 pelis. No hablo de ella porque ninguna fue un éxito, nada que resaltar. Roda más pelis, no tiene éxito entre Francia y Estados Unidos y tal. Pero llega Lilith, es una peli que está en Filmin, que yo la he visto. Es un poco aburridilla, pero está bien. Es una peli cumbre en su carrera. Dice el autor del libro, interpreta a una ninfómana depresiva. Bueno, ninfómana te lo metes un poco Juan Tejero por donde te quepa, porque cariño, claro, cuando uno está depresivo o depresiva, pues todo, bueno, pues pulsión de vida y pulsión de muerte. El sexo entra también dentro de eso, ¿no? A los tíos también les pasa, quiero decir. No existe el ninfómano. No, y además es que te tires a todo el mundo que te dé la gana no significa nada más que eso, ¿no? Bueno, bien. Dice el autor, efectivamente, bueno, pues que ella interpreta a una ninfómana depresiva y esquizofrénica, eso sí, eso es verdad, que inicia una relación con su terapeuta en el psiquiátrico en el que está ingresada, y ese terapeuta no es otro más ni otro menos que Warren Beatty. Que también todo muy bien, ¿no? Te lías con tu psiquiatra en el psiquiátrico. Eso sí que era un ninfómano. Exacto, ¿vale? Bien, esta fue su peli preferida para ella en la vida, porque como que ella se veía muy reflejada dentro del tormento que tenía este personaje, Lilith, ¿no? Claro. Bien, bueno, todo muy machista, ¿no? Lilith se llama Lilith. Yeah. Ella en la película, Lilith. La Biblia. Bueno, bien, fue otro fracaso en taquilla. Bien. Después de que corta con el de la tortuga, esa maestrada, conoce a Romain Gary, cariño, que era un arrogante, insoportable, un escritor francés, una persona para mí de verdad repugnante donde las haya. Ay, ¿más que la anterior? Bueno, hija, pero Romain Gary, si tú sabes quién es perfectamente, sí, bueno, da igual. Bueno, se casa con él. Es verdad que es un escritor brillante, es diplomático, rico y bueno, y tienen un hijo. Bien.
Sigue alternando pelis en América y en Francia. Su marido, un narcisista de manual, la sometía absolutamente y siempre como que la apartaba de la gente, de sus cosas de progre, de su movida, y, por supuesto, la dirige en una peli en la que vuelve a hacer ella de ninfómana, como dice el autor. Qué obsesión tenían. Pesados, todos, con muchas escenas de sexo, como te he dicho antes. En Francia era una estrella, pero ninguna peli norteamericana había sido un éxito, y en Francia las pelis que hacía, pues al final de la escapada tuvo mucho éxito, pero las pelis que rodaba, pues bueno, tampoco la ponía muy bien, ¿vale? Pero bueno, ya es un icono, ¿no? Como Brigitte Bardot, que tú dices, bueno, ¿qué hizo Brigitte Bardot? Bueno, Le Mépris te sale, ¿no? Pero también sus pelis como que, ¿no? Yeah. Da igual, un poco, ¿no? Bien. Ninguna peli tiene éxito. En Francia era más estrella que en Estados Unidos, tal. Bien, vale. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hace una peli con Clint Eastwood y tiene con él un idilio de 5 meses mientras hacen una película. No me digas. La peli se llama La leyenda de la ciudad sin nombre. No importa nada esa película. Yo la he visto. Ah, sí, pues yo no. ¿Y qué tal? I am going under the wandering star. Toma ya, mira. Under the wandering star. Esa es la peli. Ella ha visto la leyenda, ¿cómo es? De la ciudad sin nombre. Pues la ha visto. Yo la he visto, sí. Mira, sí. No me acordaba. Si no es una, es otra. ¿Qué te parece? Bueno, pues nada, hacen esa película, pues claro. Sepas que estuvo liada con Clint Eastwood toda la película. Mira tú. En ese rodaje, que es en Estados Unidos, ella ya se vuelve hippie. Estamos en el año 69. Y ella empieza cuando no folla con Clint Eastwood y no está rodando, ella está todo el día en como unas hippies, divinamente, happy flower, sí. Ácido por aquí, ácido por allá, amor libre, fenomenal, divinamente, progres, gentes, bien. Meditación. Todo el día allí metida, fumándose sus porros, ¿no? Sí. Cuando Romain Gary desde Francia lee en los periódicos que su mujer está teniendo un idilio con Clint Eastwood, vuelve inmediatamente a Estados Unidos y le dice a Clint, porque es imbécil, Romain Gary, le dice: nos vamos a batir en duelo. ¿No estás grabando un western? ¿No están? Nos vamos a batir en duelo. ¿Con pistolas? Con pistolas. Aquí dice, Juan Tejero dice, nos vamos a batir en duelo. Madre mía. Entonces Clint Eastwood dice, pues no. No voy a luchar por tu mujer, no voy a ponerme en duelo y tal. Yo todavía tengo que hacer sin perdón. Efectivamente, y pasa de su cara y deja a Jean Seberg. Claro, lo deja. Claro. Ella se queda hecha una mierda porque se había enamorado de Clint, que también te cagas. Un gusto tienes, hija. Y bueno, pues sigue con Romain Gary y con sus líos de la comuna hippie. Vale. Yeah. La peli fue otro fracaso en taquilla tremendo. Hija, la pobre que estaba agafada. Pues sí. Bien, ahora ya sigue vamos al descenso a los infiernos, pero vamos, al destrozo. Bien. El descenso de los infiernos comienza un año antes de la película esta de la leyenda, en 1968, ¿no? Antes de rodar con Eastwood, que rueda en el 69. Jean Seberg conoce a Khalil Jamal en un avión a San Francisco. Khalil Jamal era primo de Malcolm X y activista negro político y follaestrellas que se codeaba con la crème de Hollywood. En ese avión ella jura lealtad a la causa por los derechos civiles de las personas negras y se hace íntima amiga de Khalil Jamal y de todo su entorno, los Panteras Negras. ¿Vale? A partir de ese momento se hace completamente de su protectora, le encuentra un refugio, una casa, le financia la escuela de la fundación en Montessori, que ahí, fíjate, le da pasta a raudales a él y a su familia, a su mujer, y empiezan una relación sexual a lo bestia, porque en el libro te cuenta este señor que físicamente había una atracción brutal. Vale. Y él le presenta por fin a los Panteras Negras, ¿no? Ella a tope con ellos, por lo que te digo, les da dinero, les financian, que escuelas, que no sé qué. Ella a tope con los derechos civiles de las personas negras desde el principio. Sí. ¿Vale? Muy bien, Jean Seberg. Y además allí con ellos. Sí. Con ellos, bien. Bien, les da pasta, toma lecciones de manejo de armas y adquiere un mote de panterista. La llaman Arisa. Oh. Sí. Ella siempre estuvo implicada en la lucha contra el racismo y entonces, ¿qué pasa? Pues que el FBI, con Hoover en la jefatura, la empieza a espiar y ahí empieza ya ella a pasarlo como el culo. Se supone que era culpable de radicalismo y de mantener una relación interracial con Khalil Jamal. Empezó a recibir chantajes y amenazas por el FBI. Le dejaron una pistola un día en el salón de su casa como tipo de amenaza, una especie de aviso. Envenenaron a sus gatos, los mataron. Sí. La mujer de Jamal también la amenazó
y le dijo que le dejara a su marido, y ya los Panteras no sabían si les era leal o no, porque había entrado el FBI, porque no sé qué, no sé cuántos y tal. Ella empieza a beber ya que flipas, empieza a tomar tranquilizantes a la par que flipas, y ya empieza de verdad a empezar el desequilibrio a tener muchos real. problemas. Acuérdate que cuando hablamos de Nico, Sí. Nico durante mucho tiempo se obsesionó con no volver a Nueva York porque ella era amiga de James Seberg y decía que los Panteras le estaban destrozando la vida y que se la tenían jurada a ella también. Pues fíjate. Que Nico era un poco paranoica, también. Bueno, pero es que los Panteras Negras a ella le jodieron la vida. Sí, sí, Esto sí. es así. Sí, sí. Bien. En ese momento, ella anuncia que está embarazada. Sigue con Roman Gary, pero está aliada con Camille Jamal, ¿vale? Sí. Él en ese momento anuncia que está embarazada, y el FBI empieza a filtrar en muchos periódicos que está embarazada de Jamal, un pantera negra, y que va a tener un niño negro. Es que el FBI, claro, la tenía súper... La espiaba a tope. Cariño, si te lo acabo de Sí, explicar. sí, claro. Sí, perdón. ¿No me lo estabas escuchando? Sí, es que estaba pensando en lo de Nico, sí. Ella la tenían, o sea, si le ponen una pistola Amenazas en la del casa, FBI, sí. le envenenan a los gatos, Sí, empiezan a poner unos artículos a machacarla. Qué horror. A ella. Es que además... había confundido que lo de la... Perdona, había confundido que lo del envenenamiento de los gatos era de la mujer de... No. No, era del a la FBI. par que el FBI empieza tal, y empiezan muchísimos artículos que además Roman Gary y ella denunciaron muchísimas veces a la prensa y ganaban los juicios. Ya. Porque, claro, por comunista, por apoyar a los negros, por estar relacionada con los Panteras Negras, por tener una relación, por todo, el FBI, empezó a ir a por ella, pero o sea, amarillismo y de todo, y la escuchaban el teléfono, o sea, horrible. Y una persecución, la perseguían por la calle, o sea, que ella se empezaba a volver muy paranoica, y encima los Panteras Negras, la mujer del Jamal en contra de ella, y los Panteras Negras no sabiendo si iba a ser leal o no, o sea, tenía ahí enemigos por todas partes. En ese mismo momento anuncia que está embarazada, y el FBI, como te digo, filtra en muchos periódicos que está embarazada de Jamal, un Pantera Negra, y va a tener un niño negro. Ella además de Jamal tenía otro amante Pantera Negra llamado Raymond Hewitt, y seguía casada con Roman Gary. Pero el niño que esperaba, querida, no era ni de Roman Gary, ni de Raymond Hewitt, otro Pantera Negra, ni de Jamal. Era de un revolucionario mexicano llamado Carlos Navarro, alias El Gato, al que había conocido en el rodaje de Macho Callahan. Ella divina. Sí. Sever a tope. Hacía lo que le daba. Parece yo ahora, en mis 3 años de soltería. Muy bien, hija. Bien que haces, bien. Ella se quería divorciar de Roman Gary. Pero bueno, tuvo el niño y dijeron que era de Gary para mantener las apariencias. La artista sufrió tanto los ataques y cotilleos mediáticos inducidos por el FBI, que también además la perseguía, como digo, por la calle, la escuchaba en el teléfono. Todo eso hizo que se agudizara muchísimo su paranoia, y entonces, ¿qué hace? Se va a España, se va a Mallorca y se intenta suicidar tomándose un puñado de somníferos increíbles. Se va al mar a ahogarse y tal. Bueno, la encuentran en la orilla, en el mar, inconsciente, y se la llevan al hospital. Y ella, se salva, y se salva también el bebé que espera, y se la llevan a Ginebra a otro hospital psiquiátrico. Allí la ingresa y ella se entretiene traduciendo al francés escritos de los Panteras Negras, ¿no? Bien, en 1970 rompe aguas y nace una niña que moriría 2 días después de nacer y que se llamaría Nina. Los Panteras Negras van al hospital a verla, y mientras ella está medio sedada le roban pasta, tarjetas de crédito, el coche, y la dejan sin nada. Madre mía. Roman Gary no está con ella. Mientras tanto, él está dando explicaciones en los periódicos de la niña muerta. Y que que él era su padre y tal y cual, pero que se supo que no. Qué horror. En el avión de Ginebra que toma Jean Seberg hacia Estados Unidos con el cadáver de su hija Nina, ingiere una dosis de Valium con whisky y se mete en el cuarto de baño. Sale del cuarto de baño y aparece completamente desnuda, corriendo por el paseo de primera clase, gritando: han venido a buscarme, quieren matarme, absolutamente desquiciada. Qué horror. Acaba de morir su niña y está ingresada. Bien. Pobrecilla. Bueno, vuelve a casa, se recupera y se aparta de los Panteras Negras. Denuncian Roman Gary y ella a todas las publicaciones que hablaron sobre ellos, sobre si el hijo ilegítimo, y gana un pastón. Cuando entierra a su hija en su pueblo natal de Iowa, lo hace en un ataúd transparente para que todo el mundo vea que su hija no era negra. Se hicieron cerca de 200 fotografías del féretro. Esto está en Google qué horror, Maps. qué horror. El féretro abierto. En Google Maps no. No, en Google Images.
Madre mía, por favor. En Google Maps, ¿te imaginas? En Iowa, ayer, de la niña Mina. Qué horror, Qué horror. Bien. Después de aquello, cuenta Romain Gary que cada aniversario del bebé Nina, Jeanne intentaba quitarse la vida. Bueno, llegan los 70. Rueda otra peli italiana, otra dirigida por su marido, llamada Kill, donde la vuelve a sexualizar que te mueres, tiene problemas con la censura, la película, y fue otro fracaso en taquilla y crítica. Bien. Ya está en el camino de la depresión severa y de la locura, absolutamente ida, se pasa el día de fiesta puesta de ácido y de alcohol, tiene muchísimas aventuras y finalmente se divorcia de Gary, pero siguen siendo muy amigos, eso es verdad. Ella de repente toma conciencia otra vez e ingresa en un psiquiátrico y escribe Blue Jeans, que es una crónica de su terapia. Mira cómo fue una tóxica cuando entra también en el psiquiátrico. En 1972 se casa con Denise Begui en Las Vegas. Hace pelis en Europa, que siempre tienen más éxito que las que ruedan en Estados Unidos, pero no son muy buenas y no son de gran calidad. Rueda en Italia y en Francia. Hace una película con nuestra querida Marisol. ¡Qué maravilla! Llamada La corrupción de Chris Miller, que recibe las peores críticas que puede recibir una película. Me la estoy bajando, la quiero ver, porque ella es la hijastra... No. Ella es la hija de Jean Seberg y viven con el marido de Jean Seberg, que se las quiere como follar a las dos. Ay, qué horror. Ella siempre hace pelis súper truculentas en cuanto al sexo se refiere. Qué Siempre horror. le dan La ese verdad, tipo de... Jen, qué mal no, elegías. porque la tratan así. En fin, ya. muy mal. Es que es horrible. Es horrible. Bien. Recibe unas malísimas críticas la película de Marisol y en esa misma época de la película aparece asesinado Hakim Jamal. Y ella escribe una carta al periódico de izquierdas francés Libération y dice: Hakim Jamal, el mejor hombre que ha pisado la tierra en nuestra época, está muerto, mi Jamal. Bien, ella sigue rodando pelis mediocres, horribles. Su tercer marido, el Denis Begui, ¿ves? Sí. Denis Begui, la vuelve a dirigir en una peli, otro desastre increíble, y que se llamaba El Gran Delirio, efectivamente, sexualizada, la tercera película que graba sexualizada ella por sus maridos, que la utilizaban a tope. Bien. En 1977 aparece en una película, en la peli del clásico de Ibsen, Die Wildente, ya machacadísima. En el libro, Juan Tejero dice que aparece con una obesidad casi mórbida. Yo no he visto la película, pero he visto las imágenes de la película. Juan Tejero, no tienes vergüenza. Qué barbaridad. ¿Vale? No tienes vergüenza. Que no. ¿Qué coño? Ella ha ganado peso. Ya. Es alcohólica, es una señora que ha ganado peso. Obesidad mórbida, pues no. No. ¿Vale? Venga, vale. A lo mejor es que has leído eso y tal, pero bueno, yo no sé, ya que lo estás escribiendo, pues mira las imágenes, porque no... Bueno, no corresponde. es verdad que está muy machacada físicamente, Sí. ¿eh? Tiene o sea, de la gente que bebe, sabes que vas poco a poco Sí. también. Bien. Mientras estaba casada con el Barry hacía de mecenas para directores jóvenes radicales de izquierdas, y mira tú por dónde, en el apartamento en el que vivía con él, en París, con Bagui, la independiente del apartamento, pues vivía Romain Gary y su ex, que la quería mucho. Era un gilipollas, pero la verdad la quería la cuidaba a su manera. Claro. En 1978 se divorcia de Bagui y ya se pone a beber otra vez como nunca. Su vida se convierte en un infierno de hospitales mentales, alcohol, fluctuaciones de peso, como dice Juan Tejero, que no hacía falta decirlo. Yo lo he puesto aquí pero para decirte que no. Y lujuria desbocada, como tú dices, Juan Tejero. Vale, Juan Tejero, cariño. Habrá que verte a ti, que no te comes a lo mejor un pan, nada. Ella ya estaba mal, se imaginaba cosas. De repente iba al aeropuerto a recoger a personas imaginarias. Un día decidió que Fidel Castro iba a ir a cenar a su casa. Ya. Se acostaba con vagabundos que encontraba por la calle. Ay. Y estaba realmente machacada. Gagui intentó ayudarla y dijo: Jeanne es tan importante para mí que haría cualquier cosa por ayudarla. Puedo soportar que me dejase y se fuese con otro hombre, pero no creo que pudiera sobrevivir si ella se muriera. Romain Gary le pasaba una asignación, ella ya no tenía pasta, no ingresaba, no estaba rodando en ese momento, y además le contaron a Chabrol, le contó Romain Gary a Chabrol, que la vio comer comida de gatos. Ay, por favor. Sí. Ay. Bien, no hacía pelis, no hacía nada, estaba mal. Bien.
Ella se vuelve a desintoxicar y se casa con un argelino llamado Ahmed Hasni. Todo parece ir bien hasta que ella le confiesa a Kagi que Ahmed Hasni la pega, la maltrata. Se divorcian. Ella vuelve a la depresión y se arroja delante de un tren que entraba en la estación de Montparnasse y la salva in extremis un pasajero. Pero ya llega the end. 12 días después, el 8 de septiembre de 1979, 2 policías en moto encuentran un Renault blanco en el distrito más elegante de París, el 16e arrondissement. Buscaban ese vehículo. Hacía 10 días había sido denunciada la desaparición del vehículo de Jean Seberg, ese Renault blanco, hacía 10 días. Bien, encuentran el vehículo, asoman la cabeza por la ventanilla y descubren un cuerpo cubierto por una manta azul en el asiento trasero. Cuando abrieron la puerta, que no estaba cerrada con llave, pues les sobreviene un olor a carne putrefacta increíble. Apartan la manta y descubrieron el frágil cadáver de Jean Seberg en descomposición, con tan solo 41 años. Llevaba 10 días su cuerpo cociéndose al sol, literalmente. La piel estaba pegada al asiento del cuero. Bien, también había un frasco de barbitúricos y una botella vacía de agua mineral. En la autopsia dicen que ya había ingerido tanto whisky que, en fin, bien. En el depósito de cadáveres descubrieron una nota en el puño cerrado de la actriz, donde ella escribió: Diego, mi querido hijo, perdóname, no puedo seguir viviendo con mis nervios. No soporto un mundo que golpea a los débiles, aplasta a los negros y a las mujeres y masacra a los niños. Entiéndeme, sé que podrás, sé que puedes y sabes que te quiero. Sé fuerte, tu madre que te quiere, Jean. ¡Ay, qué horror! Ya, la verdad es que podía haberme ahorrado lo del cuerpo y lo del coche y tal, pero no, lo cuento porque la verdad es que es todo tan tétrico. Y estamos contando un poco un true crime que lo he añadido. Sí. Romain Gary no pudo soportar la muerte de su exesposa y mejor amiga, y el 2 de diciembre, después de aquella rueda de prensa donde denunció la campaña difamatoria del FBI, se sentó en el escritorio de su departamento, redactó una carta y después se pegó un tiro en la cabeza. Bien. En su elegante nota de despedida rogaba que su muerte no se asociara nunca con la de su exmujer, pero claro, es inevitable. Ya lo había dicho tal. Inevitable. Bueno, acabamos con esta historia, pero te voy a poner una canción, Lucía Ligmaer. Eva, escucha, mira, ponme esta canción tan divina. Esta canción yo la he puesto muchas veces en Deforme, pero te he puesto la versión de Pino Donaggio, italiano, maravilloso. Y yo que no puedo vivir sin ti, pero te he puesto la de Dusty Springfield cantada en inglés. Las descubrí volviendo a ver Mad Men y no sé si me gusta más esta versión americana que la de Pino Donaggio. No sé qué decirte. Yo tampoco. Porque el estribillo es increíble. Bueno, es que también Dusty Springfield es increíble. Bueno. O sea, pero vamos es que... a tener que hablar todo el rato por encima, ¿eh? ¿Por lo qué? Sepas. Pues porque todo esto... Si no, ya sabes que... Pero esta canción no es tan escuchada, ¿no? Bueno, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca ¿no? se sabe lo bueno, que nos pero es pueden que hacer. Mira ahora lo que viene, porque el estribillo de esta canción, como en la de Pino Donaggio, es... Mira. Mira esto, Lucía. A ver. Ay. You don't have to say you love me, just be close up hands. You don't have to say you never, I will understand. Believe me. ¿Cuándo vas a hacer tu canción, Isabel? Bueno, ya lo haré. Es precioso. ¿En qué escena sale de Mad Men esto? En el final. Me he apuntado tantas canciones Bueno, es que clásicas volviendo a ver Mad Men, que es una obra maestra. es increíble. Me encanta porque no me había dado cuenta cuando la vi por primera vez de que, claro, tienen que estar tosiendo cada 10 minutos porque fuman como carreteros. Y es buenísimo porque lo hacen. Lo hacen. Y además hacen escenas en las que solo se levantan tosiendo de lo que han fumado la noche anterior. Y fumando a la vez. No, y antes de me parece magistral. Escucha. You don't have to say you love me, just be close up hand. You don't have to hate forever, I will understand. Believe me, Lucía. Believe me, Lucía. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to
créeme, lo voy a entender. No tienes que decirme que me quieres. A la hija. Maravilloso. ¡Chan, chan! Qué temazo, colega, ¿eh? Flipas. Yo esto me lo pongo por la calle a veces, que voy por la calle Fuencarral. Cuando me voy a comprar Levi's, que ahora me compro Levi's un montón, que me lo que mejor me queda, y voy con esta canción y digo, voy a subir al cielo. Total. Bueno, venga, Vas a ascender. Voy a ascender. ¿Te ha gustado mi historia? Mucho. Era Me heavy, ¿eh? Tremenda, hija. ¿Sabes que no tenía ni idea yo de nada de lo que me has contado? Sí que recuerdo que una cosa que me impactó mucho, que es que el director, Ricardo Franco, se llamaba, tuvo una relación con Jean Seberg casi como de 2 semanas y cuando ya estaba fatal. Ella. Y que ella se dormía en el coche todo el rato. Y hizo la película, una película que creo que es con Ariadna Gil. No sé, luego lo busco. Bueno, nada, un coti. Pues yo tampoco vamos a dejar a las mujeres destrozadas porque vengo con otro historión. Historión para esto, os lo ponéis en los cascos, vais paseando, siempre podéis pensar, estoy mejor que estas mujeres. Sí. ¿No? Siempre, ¿ves? Estas cosas que pasan. Y si estás mal, para no acabar así, pues nada, ponte bien. Ponte bien. Yo que me estoy especializando en tragedias del mundo de la moda, espero que os interesen tanto como a mí. Hace un par de años murió el diseñador Claude Montana. Muchas no os acordaréis de quién era, pero otras, las fans de la moda, sí. Es el creador de la imagen femenina como de las superhombreras de los 80. Sí. Mucho mono, con cinturones y cintura muy estrecha. Eso ha vuelto ahora un poco, ¿eh? Exactamente. Chicas de pelo corto, monos, y un tipo de silueta que triunfó justo después de la caída de Saint Laurent, ¿no? Que ya tratamos una vez. Aquel mundo del que hablamos de Karl Lagerfeld y Saint Laurent muere, ¿no? Y quienes empiezan a despuntar en el París de finales de los 70, principios de los 80, son 3 modistas jóvenes y molones a tope, ¿no? Que es Kenzo, muy colorido, así, Jean-Paul Gaultier, muy sexy, muy icónico. Muy queer. Muy queer. Y Claude Montana, que crea esta imagen de guerreras poderosísimas y también muy sexys, muy 80s, o sea, es la silueta de los años 80. Él también es muy queer, ¿no? Muy queer. A eso iba. Físicamente hablamos de un hombre bajito, musculoso, rubio y con bigote, muy estilo Tom of Finland, ¿no? Sí, estas imágenes de marineros o de SM. Estereotipo de gay con pinta, pues esto, de marinero de los años 70. Farlopero como él solo, también te lo digo. O sea, una cosa así. Un tío muy, muy, muy talentoso, pero con un humor infernal. Violento con todo su equipo, que gritaba y montaba pollos sin parar. O sea, yo me lo imagino como un caniche rubio, o sea, como si nuestra Lira que pasa por aquí, de repente no para de chillar y que te muerde y que te hace daño. No nuestra Lira, que es maravillosa, que es dulce como ella sola. Pero como una persona muy mala, así era Claude Montana. Y como la cocaína al carácter no le viene nada bien... Sobre todo si tienes muy mala hostia. Sí, acabó siendo un endiosado, o sea, con un delirio de grandeza. Le ofrecieron dirigir Dior, Christian Dior, en 1989, la cima de la carrera de cualquier diseñador, o sea, no hay nada más arriba que Dior. Pero se fue a Lanvin y la marca Lanvin perdió en 2 años, en los 2 años que estuvo él dirigiéndola, 50 millones de euros. O sea, una cosa de los despilfarros, de los líos, de lo caótico que se había vuelto. Por la cocaína también, ¿no? De claro, cocaína, ¿no? Ahí voy. Sí. Dior acabó en manos de Gianfranco Ferré, que luego le pasó el testigo a John Galliano, o sea, esto es un poco lo que teníamos, y la primera pareja de Galliano fue asistente de Claude Montana, y bueno, o sea, decía que todo lo que era demencial, lo de este tío era aterrador. Pero yo no vengo a hablar solamente de divos. Yo vengo con la historia que cayó todo el mundo de la moda durante años, que fue la extraña muerte de su mujer hace ahora 30 años. Que dirás, ¿cómo? Pero no decíamos que esta persona era maricón. Era maricón, era abiertamente gay, sí. Pero Claude Montana se había casado con Wallis Franken, una modelo, y mucha gente cercana cree que el maltrato físico y psíquico de Claude Montana la llevó al suicidio en mayo de 1996, hace ahora 30 años. Joder. Pero esto no se ha revisado hasta ahora, y lo retoma Dana Thomas, para mí la mejor periodista de moda que hay en el mundo, junto con Leticia García de Se Moda, que es maravillosa. Un beso desde aquí a las 2.
Wallis, de 49 años, si veis imágenes, si la buscáis, era una mujer alta, con el pelo estilo Louis Brooks, muy, muy negro, unos ojos negros preciosísimos, una sonrisa espectacular, súper carismática, delgadita, y a la que todo el mundo adoraba. O sea, era como la mannequin que dicen, ¿no? De finales de los 70 a principios de los 80. Ella, justo antes de su muerte, acababa de regresar de 2 semanas maravillosas en Nueva York, llena de cenas estupendas, de haber ido al teatro, paseos por el parque, tal. El exnovio de Claude Montana decía, estaba fantástica, ella estaba genial. Pero el domingo 5 de mayo, Wallis deja Nueva York, vuelve a París, que era donde vivía. El martes ayudó a Claude Montana con la grabación de un programa de televisión alemán. También les tenían que hacer unas fotos, entonces querían hacer un retrato a Claude Montana, a ella, a una modelo nueva que tenían y a un novio que también tenía Claude Montana, ¿no? O sea, una cosa un poco loca. Todo parece ser que fue bien. Dijo Celia, la hija de Wallis, que en el momento de la muerte de su madre tenía 28 años y trabajaba para la empresa de Claude Montana. Esa noche, Wallis y Claude recibieron unos amigos para cenar en su piso de la Rue du Lille y la cena se alargó un poco. Se quedó ella dormida en el sofá, que lo solía hacer mucho. Cuando Claude se fue a trabajar a la mañana siguiente, ella seguía durmiendo y allí estaba él cuando él regresó a casa esa noche. Mamá a veces podía dormir 24 horas seguidas en el sofá, comenta Ria, la otra hija de Wallis, que tenía 24 años. Eran los dos muy de la juerga, ¿no? Así que eso no le extrañó a nadie. Bueno, se metieron una juerga el día antes, pues luego la duermes, ¿no? Claude dice que cuando llegó, la vio ahí en el sofá durmiendo y se fue a la cama. En plena noche sintió como una corriente de aire, así que se levantó, cerró las ventanas, incluidas las de la cocina. Wallis ya no estaba en el sofá, entonces él supuso que se habría ido a su habitación porque tenía también su propio cuarto, ella, para dormir. A la mañana siguiente, jueves 9 de mayo, llamaron a la puerta, era la policía. El conserje había encontrado a una mujer muerta en el patio y creían que era Wallis. Tras la investigación, se dictaminó que se trataba de un suicidio. La autopsia demostró que no había drogas implicadas, simplemente se subió al alféizar de la ventana, que era muy alto, y sobre la 1:30 de la mañana y se arrojó al vacío. Las autoridades dijeron que por la forma en que cayó tenía un deseo absoluto de morir. O sea, primero con la cabeza. La noticia, pues, no fue una bomba, sino que se fue contando muy poquito y muy lentamente. No se publicó ni una palabra en la prensa francesa, ni siquiera una esquela, nada. Sus amigos se enteraron días o incluso semanas más tarde, que es fuerte. Loulou de la Falaise, de la que habíamos hablado cuando hablábamos de Yves Saint Laurent, que era la musa de Yves Saint Laurent y la que le hacía los complementos, dice que se enteró por una amiga, que también a su vez se enteró por otra amiga. Bueno, qué secretismo, ¿no? Ella, Loulou, había sido la dama de honor en la boda y con Claude y estaba, bueno, en plan de me podrían haber llamado, ¿sabes? Desde la oficina, soy de sus mejores amigas, ¿qué es esto? 2 semanas más tarde, en una especie de servicio conmemorativo, ¿no? En un funeral celebrado en una iglesia luterana oscura y fría en Le Marais, al que asistieron pues Loulou y todos los popes de la moda. Claude, el viudo, vestido con sus pantalones negros de cuero ajustados, una chaqueta bomber con capucha y botas vaqueras, susurró apenitas un poema que siempre había admirado y asociado con Wallis. El cura, el pastor que pronunció pues el sermón, dijo que lo que le pasaba a Wallis, de 48 años, es que se suicidó porque tenía miedo a envejecer, que es una cosa que todos los amigos estaban furiosos absolutamente. Todo el mundo sabía que Wallis era abuela, que iba con su nieta de la mano y decía, es mi nieta, es mi nieta. O sea, estaba muy orgullosa de la edad, que 48 años, ya me explicarás. Entonces, Loulou dijo lo que le dijeron que tenía que decir. Era Claude el que tenía miedo a envejecer, no Wallis. El funeral, que muchos amigos de ella boicotearon, fue entendido como una disculpa de Claude Montana. Yeah. Mientras tanto, claro, los rumores que circulaban sobre lo que realmente pudo haber sucedido, pues eran muy variados, ¿no? Que Wallis había sido empujada, que estaba drogada, que ella creía que podía volar,
Según una historia contada durante un almuerzo en Londres entre los colegas, Wallis había desayunado y luego había saltado, a lo que alguien respondió: nadie salta después de desayunar. O sea, de vez en cuando alguien dejaba caer. Bueno, tenían sus problemas como pareja, o era un matrimonio muy tormentoso, muy tóxico, y ningún comentario más, ¿no? Entonces Dana Thomas dice: esto era la omertà de la moda, o sea, el silencio mafioso de la moda. Entonces te voy a poner una canción que es Wallis cantando, porque Wallis hizo una canción muy ochentera, muy bonita, que se llama Étrange Affaire. Muy bien. Mira, y ahora es súper de ir en yate. Ay, me encanta, pero bueno, por favor, que ochentero esto, ¿no? Es ella. Ella era americana también, ¿eh? Pobrecilla, ¿no? Sí, da mucha pena. ¿Y sabes también dónde sale Wallis? Para las fans más pop, el videoclip de Justify My Love, de Madonna, que sale gente en ropa interior, la que lleva el corte a lo Louis Brooks es ella, es Wallis. Sí. Pues me la bajas y yo sigo contando. En los 3 años transcurridos desde que se casó con el juerguista y abiertamente gay Claude Montana, en una boda que dejó atónito incluso a los más abiertos de la moda, Wallis Franken había soportado terribles abusos físicos y emocionales por parte de su complicado y poco convencional marido. Sus amigos le habían suplicado que lo dejara, pero ella decía que está obsesionada con Montana, y esta cosa que les pasa a muchas mujeres que están en relaciones de maltrato, que es que él, es que él es lo más importante de mi vida y yo soy adicta a él, no puedo. Disonancia cognitiva, que se llama, amigas. Exactamente. Había sido su musa y su aliada desde que él empezó a mediados de los años 70 y lo consideraba no solo un genio, sino también su alter ego. Ella decía que era algo así como su destino, como su ángel oscuro. Wallis llevaba años enamorada de Claude. Sin embargo, después de décadas soportando a todos los hombres que tenía Claude y las idas y venidas nocturnas, porque Claude salía... ríete tú. Ríete tú del gamberro con el que se casó Jan Sever de la tortuga, ¿no? Ríete tú, exactamente, del entrenador de tortugas. Y también él era muy celoso, muy posesivo con ella. Entonces, cuando se incorpora una nueva modelo, en un momento que Wallis contaba a sus amigos que Montana la trataba de vieja y de fea, para humillarla, claro, esto le afectó especialmente, claro, ya tenía un relevo porque ella era la imagen, ¿no?, de la marca. Nadie, ni siquiera su familia, parecía tener la menor sospecha de la profundidad de la desesperación de Wallis, ¿no? Ella engañó a todo el mundo en este sentido, porque ella era muy vivaracha, sí, muy simpática, muy maja. Ella era, con este corte a lo Louis Brooks, a lo Lulu, un cuerpo ágil y muy andrógino, que decían que parecía como un galgo, ¿no? Y una risa escandalosa. Ella, Wallis Franken, era celebrada por su gusto y su estilo, este tipo de mujer que de repente contaban los testimonios, te hacía unas ensaladas y no sé qué, o hacía el mejor café, encontraba el mejor cóctel, ¿no? Ese tipo de disfrutona. Pero sobre todo que era muy chispeante y muy despreocupada. Nunca estaba de mal humor, nunca se la veía baja, era siempre cálida, llena de ideas, dispuesta a pasarlo bien. Dice el diseñador Herbert Leger, que es de los vestidos súper ajustados, ¿no?, con tiras, que no tenía la personalidad de una modelo, sino la de un icono, ¿no? Nunca se la veía ansiosa o deprimida, era elegante, creativa, el alma de la fiesta. Y no era solo musa de Montana, también lo era de los diseñadores Michael Klein y Fernando Sánchez en Nueva York, un círculo hipermoderno de los 80. Tenía un sentido innato de la elegancia, en fin. Y hizo este éxito en 1984, Étrange Affaire, que fue lo único que hizo. La música para ella también era una manera de tapar la tristeza, ¿no? Su época dorada sobre la pasarela fueron los años 70, antes de la era de las supermodelos, y cuando no había contratos súper lucrativos, ¿no? No era una tipa que ganara mucho dinero en la moda, era una mannequin, un poco como Nico, que habíamos hablado, ¿no? Eso sí, era muy sonriente, la veías con un pelo muy negro, muy guapa, pero con los años
seguía siendo una presencia fija en la escena de la moda, capaz de deslumbrar. Era una tía con imagen propia, ¿no? Ella en los años 60 había sido una tía muy hippie que vivió en Marruecos con su primer marido, que era un corredor de carreras. Pero no sabía manejar el dinero. O sea, era una tía que de repente... entraba y salía, sí. Entraba y salía. Se dedicó mucho al yoga, tuvo a sus hijas en Marruecos, cocinaba, iba a hacerse fotos, volvía. Bueno, era todo un jaleo. Volvía a las 9 de la noche, pero llevó la casa ella con sus hijas, ella sola y su marido. Luego... Claude y Wallis tenían la misma edad, habían nacido a la misma hora, entonces esto a ella la fascinaba porque estaba muy con el tema de la astrología. Las amigas como Lulu dicen que pensaban que la relación sería buena y práctica para los dos porque se llevaban muy bien, se casan en el 93 y ella le hacía mucho bien a él, ¿no? Todos defendimos esa unión porque creíamos realmente que podían hacerlo funcionar, ¿no? Pero desde el momento en el que se casaron, él se volvió dominante, agresivo de inmediato. Le decía cosas terribles, la maltrataba físicamente, destruía su confianza en ella misma. En el momento en el que se casó con ella fue como si algo se hubiera podrido por completo, dicen las amigas. Al principio, claro, son los 90 que el tema de la violencia de género no la trataba nadie y se trataba de una manera muy para adentro, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, están en matrimonio nuevo, pero a medida que continuaba, todo el mundo expresaba su preocupación, ¿no? En cuanto alguien le decía algo, quedaban excluidos de la vida de ella y de Claude Montana. Yeah. O sea, se iban la iba aislando cada vez más. Claro. Cuando la ven, Lulu de la Falaise la ve después de que le haya dado una paliza, él se enfada con ellos, pero bueno, es que ella no nos contaba gran cosa porque era muy orgullosa, pero estaba llena de moratones y pidiendo a los amigos que fueran a recogerla. Celia, la hija, la salvó de uno de los ataques de furia de Claude. Wallis la llama diciendo, por favor, ven a recogerme, tengo que hacer las maletas. Llegó 10 minutos después y cuando estaban en la habitación haciendo las maletas, él entró, se volvió loco, le empezó a pegar patadas, a tirarle del pelo. Ella estaba en el suelo y yo me puse encima de ella intentando protegerla, ¿no? Dice, no reaccioné pegándole a él, sino porque no sabía qué hacer, estaba paralizada. Dice, debería haberle dado una paliza a él. Dice, después me la cargué a la espalda, ella llevaba ropa interior y una camiseta y nos fuimos. Dice, tenía moratones por todas partes. Qué horror. Luego se la llevaba a un balneario para que se recuperara durante 10 días. ¿Y cómo sería la cosa que al personal de los balnearios les decía, no, he tenido un accidente de coche? No. O sea, otra vez la echó de casa, prácticamente desnuda. Entonces Wallis fue a la policía para presentar un tipo de denuncia, ¿no? Que es un registro allí en Francia, un procedimiento. Y nada, no pasó nada. La policía no comenta sobre este tipo de casos, pero... El hermano de ella le decía, oye, te tenemos que ayudar. Y ella, no, estoy bien. Y bueno. Y él le daba palizones. Wallis solía huir de casa sin decir nada a nadie. Como mucho confiaba en un exnovio de Claude Montana. Intentó pedir el divorcio varias veces, pero luego volvía y él la convencía para que no lo hiciera. Todos estaban preocupados por su seguridad, pero hasta la hija misma dice, pero llegaba un punto en el cual era, bueno, es que lo está eligiendo cada vez. O sea, no la podíamos internar, o sea, claro, era tremendo. Claro, sí. Y ella decía, es que no le puedo dejar solo, bueno, una relación terrorífica. Aún así, ellos insistían que estaban locamente enamorados, dicen que era una obsesión destructiva, y pese a la homosexualidad de Claude, casi todo el mundo coincide en que fue una relación sexual, o sea, tenían sexo. Si no, dice Lulu de la Falaise, no hubiera sido tan doloroso, ¿no? Hubiera sido todo mucho más sencillo. No creo que atravieses tanto dolor ni que seas tan cruel como él lo fue si no hay sentimiento. Claro. ¿No? Claude tenía sus propios demonios, se movía por ambientes chaperos muy duros, entraba en el Club Sept, una discoteca gay parisina de los años 70 y 80 con 20 tíos vestidos de cuero. Todos los prostitutos masculinos, solían reunirse en la calle delante de ese club.
Por eso le gustaba tanto la estética sadomasoquista de la época, ¿no? Le interesaba tanto y que lo retrataba tanto en la ropa, ¿no? Grandes sombreras, cuero negro, tachuelas, y todo eso acababa en la pasarela de Claude Montana, ¿no? Lo adaptaba para las mujeres. Sí. Y con el corte de pelo agresivo tan radical y el cuerpo andrógino, Wallis era el escaparate perfecto para las colecciones construidas así por Montana. Aunque era una relación muy difícil, también había quien lo excusaba por la presión, ¿no? De la pasarela, que ya sabemos que es una colección cada 3 meses. Y que Montana y Wallis se quedaban fuera hasta altas horas de la madrugada todas las noches. O sea, era una gente que salía sin parar. Su grupo, dice una estilista, era famoso por todos los excesos. Y ya en su tercer desfile, Claude echaba a Wallis justo antes del show. O sea, era como que todo era agresión, todo era violencia, todo era nervios a flor de piel. Luego volvían. Pero bueno, Montana controlaba si Wallis recibía algún reconocimiento o no. O sea, también controlaba todo. En medio de todo este jaleo, la cocaína era el motor que invadió la vida de los dos, de Wallis mucho. Llega un momento en el que no veías a Wallis a menos que estuviera colocada. Cuando dejó de trabajar primero como modelo en el 80, su reputación de chica fiestera ya estaba consolidada. Era una especie de reina de París. Incluso, o sea, ella era guapísima, camaleónica, muy interesante. Ella pues, siempre iba vestida de manera extravagante. Y luego, claro, con el punk ya llegó como esta especie de desapasionamiento de quien es ya yonki, de quienes son gente ya farlopera, que ya no están siguiendo la vida, no están viviendo la vida, están como huyendo de ella. Total. ¿No? Una cultura hiper permisiva con todo eso y, bueno, horrible. Bueno, la adicción ya. La adicción absoluta. Sí. Para pasártelo bien y exactamente. Tal, es que no puedes vivir sin eso, vamos. A día de hoy, Claude Montana ya no está considerado un diseñador de moda. En abril de 1995, después de que un miembro del equipo de seguridad de Montana golpeara a un fotógrafo en un desfile, o sea, ya el desfase, la mayoría de los fotógrafos boicotearon los shows por completo. Las figuras importantes de la moda parisina se refieren a día de hoy a Montana como que ha permanecido fiel a sí mismo cuando quieren decir que no ha evolucionado. Y claro, Wallis para él era un recordatorio de eso. Si tú tienes a la misma imagen durante los últimos 20 años, sientes que estás estancado. Total. Pero no lo estás por ella, lo estás por ti mismo, ¿no? Aunque ellos se los vio muy cariñosos semanas antes de la muerte de Wallis, había informes más siniestros sobre sus frecuentes peleas y sobre cómo Wallis se había convertido en alcohólica, ¿no? El invierno anterior a su muerte, Wallis llamó a la policía para poder entrar en el apartamento de Claude después de que él otra vez le hubiera echado tirándole del pelo. Mientras estaba en Nueva York en su último viaje, sin beber mucho ni tomar drogas, al parecer los dos discutieron acaloradamente por teléfono porque Claude no aceptaba comprarle un apartamento a la madre de Wallis. En Tokio, unas semanas antes, Montana la había dejado sola en su habitación de hotel mientras él salía de fiesta por la ciudad, el clásico. En Nueva York, Wallis se quejaba de que Claude a menudo se negaba incluso a atender sus llamadas. Y también empezó ella como a tener, como siempre, manías persecutorias, de que hay cierta gente que me está intentando humillar, no Claude, otra. Y aunque pocos de quienes la conocían bien habían pensado jamás que ella pudiera quitarse la vida, una amiga suya, que también consumía drogas con ella, Tracy Witt, insiste. A lo largo de los años, Wallis y yo tuvimos muchas conversaciones sobre quitarnos de en medio cuando llegara el momento. De vuelta en París, Wallis debió ver un futuro muy sombrío. Ella había representado el ideal de Claude en sus días de gloria y ahora le recordaba a sus fracasos recientes. Su lugar como musa había sido usurpado por una mujer más joven, que esto en el mundo de la moda siempre pasa. Ella no era independiente económicamente, tenía 2 hijas jóvenes y una humillación y ¿cómo decirlo? Como una mortificación constante por parte de su pareja, el hombre con el cual estaba obsesionada. Maltrato. Sí, absolutamente.
Tal vez de manera impulsiva, no sabemos, llegó a la conclusión de que tirarse era la única vía posible para ella. Y bueno, es una historia que llevo leyendo tiempo sobre ella y me ha interesado mucho. Claro, y además que no se sabe muy bien, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Que durante 30 años nadie haya dicho nada. Me acordaba mucho de Ana Mendieta, tía. Ya. De cuando habíamos hablado, porque es verdad que Claude Montana no la tiró, ¿vale? En este caso. Pero es responsable de la muerte de esta mujer. Hombre, la torturó. La torturó durante años. Claro, o sea, ¿pero y este cabrón sigue vivo? No, se murió hace 2 años de un Alzheimer. ¿sí? Ever since the day that you went away,